Este video le explicará quién puede obtener una orden de protección temporal y en qué se diferencia esta de una orden de restricción temporal. La orden de protección temporal se le puede otorgar a una persona víctima de uno de estos 5 delitos: contacto sexual, penetración sexual, lascivia, acecho, ciberacoso y que no tienen una relación doméstica con el agresor. Una orden de restricción temporal se puede otorgar a una víctima de violencia doméstica, es decir, de uno de los 19 delitos específicos en los que existe una relación doméstica. Vea nuestra serie TRO, FRO para obtener más información sobre las órdenes de restricción temporales y finales. ¿Quién puede solicitar una orden de protección temporal? No importa cuál sea la edad de la víctima. Si la víctima es menor de 18 años o tiene una discapacidad del desarrollo, una enfermedad o deficiencia mental, uno de los padres o el tutor debe ser quien solicite la orden de protección temporal en su nombre. ¿Cuáles son los delitos sexuales elegibles? La ley dice que la persona solicitante debe ser víctima de contacto sexual, penetración o lascivia sin su consentimiento o de un intento de cualquiera de esos delitos. Esto quiere decir que el agresor tocó o hizo que la víctima tocara sus propias partes íntimas directamente o por encima de la ropa sin su permiso. Esto también incluye actos de penetración en las partes íntimas de la víctima. También puede incluir que el agresor muestre sus partes íntimas sin el consentimiento de la víctima para su propio placer o el de otra persona. Estos actos no tienen que ser consumados. Un intento de hacer cualquiera de estas cosas también puede calificar para la orden de protección. ¿Qué es el acecho? Acechar es observar o seguir a alguien más de una vez de tal manera que le haga temer por su seguridad o experimentar angustia emocional. Se define legalmente como participar en una línea de conducta, es decir, 2 o más veces, dirigida a una persona específica. Esto podría incluir seguir los movimientos o el paradero de alguien a través de un tercero o con un dispositivo electrónico. También podría incluir acosar repetidamente o amenazar repetidamente de forma escrita o verbal a una persona específica. ¿Qué es el acoso cibernético? El acoso cibernético incluye el envío de una comunicación electrónica como un mensaje de texto, Snap o Instagram a otra persona amenazando con causar daño físico o cometer cualquier delito contra una persona o propiedad. También incluye enviar deliberadamente en línea material lascivo, indecente u obsceno con la intención de dañar emocionalmente a alguien. ¿Quién se considera agresor bajo una orden de protección temporal? Para que se aplique una orden de protección temporal, el delincuente debe ser mayor de 18 años. Si éste es menor de 18 años, el asunto puede ser denunciado ante la policía y será visto por el Tribunal de Menores. Si la víctima es menor de edad y el agresor es uno de los padres o el tutor, la víctima no podría obtener una orden de protección temporal. Ese caso tendría que denunciarse ante la División de Protección y Permanencia del Menor, DCPP, anteriormente conocida como DAIFES. El agresor no puede ser la persona con quien la víctima está o ha estado casada, ha tenido un noviazgo, con quien tiene un hijo en común o con quien la víctima ha convivido alguna vez. Si existe una de estas relaciones, la víctima puede solicitar la protección de una orden de restricción temporal por violencia doméstica. No hay ningún requisito para denunciar estos delitos ante la policía. La víctima todavía puede obtener una orden de protección temporal incluso
si no se presentan cargos penales. La policía no puede emitir una orden de protección temporal. Solo el superior, es decir, el tribunal de familia, puede hacerlo. Una víctima puede ir o llamar al juzgado de su condado de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde. También puede ir al condado donde vive el acusado, donde ocurrió el acto o donde fue en busca de un lugar seguro. ¿Qué puede pedir una víctima? Cuando la víctima obtiene una orden de protección temporal, el objetivo final es que el juez dicte una orden de protección final. Una orden de protección final es una orden judicial dictada en el tribunal de familia que convierte en delito que el agresor se comunique con la víctima o que visite su casa o lugar de trabajo. Si el tribunal dicta una orden final de protección, dicha orden durará toda la vida de la víctima siempre y cuando no se dicte otra orden que cambie esas restricciones. La orden también puede prohibir que el agresor tenga contacto con la familia, empleadores, empleados, compañeros de trabajo de la víctima e incluso con un empleador o trabajador voluntario de la Agencia contra las Agresiones Sexuales. Una orden de protección, ya sea temporal o final, decreta que, en el futuro, no se cometerán delitos contra la víctima. El agresor no puede acechar, amenazar o acosar a la víctima. Al agresor no se le permite ir a la casa, escuela o el trabajo de la víctima. Esto aplica a la víctima, su familia y miembros de su hogar. Si mantener al agresor alejado de algún otro lugar específico, como un lugar de culto o el gimnasio, va a aumentar la seguridad de la víctima, ésta puede solicitar al tribunal que ordene que no se le permita al agresor ir a dichos lugares. También se puede solicitar cualquier otra reparación específica respecto a la situación de la víctima que aumente su seguridad. Nuevamente, estamos hablando de una orden judicial dictada por un juez de familia. Esto no es un cargo penal para el agresor. No es algo que aparezca en una verificación de los antecedentes penales de dicha persona. Sin embargo, la policía puede obligar a cumplirla. Cualquier incumplimiento de esta orden es un delito. Si el agresor contacta con la víctima después de que se haya dictado una orden de protección, se debe notificar a la policía y el delincuente podría ser arrestado por violar la orden. Servicios Legales anima a las víctimas a que busquen asesoramiento legal con respecto a su situación específica, si es posible. Para hablar con un abogado de Servicios Legales de Nueva Jersey, puede completar una entrevista inicial en línea en el sitio web que aparece en pantalla o llamar al 1-888-576-5529. Para tener una idea más completa de los derechos de la víctima en esta área, vea los 3 videos de esta serie. Las víctimas de delitos sexuales también pueden contactar con su agencia local para víctimas de agresión sexual. La lista de agencias la puede encontrar en el sitio web que aparece en pantalla. Las víctimas también pueden contactar con la Coalición de Nueva Jersey para poner fin a la violencia doméstica en el sitio web que aparece en pantalla.